Entonces, yo he titulado este tema del día de hoy, ¿por cuál puerta vas a entrar? Pregúntese usted, ¿por cuál puerta va a entrar? A medida de que vayamos avanzando en el tema, a medida que vayamos exponiendo estos dos versículos que tenemos para el día de hoy, usted se tiene que preguntar, usted se tiene que confrontar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En la palabra de Dios, si usted va al versículo 13, en el versículo 13 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí donde están, yo los invito a que usted me acompañe y hagamos una oración entregándole al Señor este tiempo de tema. Incline su rostro y digámosle: Señor Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar todos reunidos en esta tarde, en este lugar, haciendo iglesia. Porque la iglesia no son el edificio ni las piedras que están aquí construidas. La iglesia somos esas piedras vivas que venimos a congregarnos en torno al nombre de Jesucristo. Yo te pido, Dios, que seas tú hablando hoy a nuestras vidas. A ti, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que entres hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tú nos permitas derrumbar, Espíritu de Dios, con la palabra tuya, a derrumbar toda altivez, derrumbar todo pensamiento altivo, derrumbar todo pensamiento egocéntrico, derrumbar toda sabiduría humana y permitirnos recibir la palabra que tiene vida, que es tu palabra, Dios. Transfórmanos, cámbianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Amén y amén. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema con el no, ahí ya está, de vuelta. ¿No está? Bueno, si no, entonces miran al de atrás. Estamos entonces, recuérdese, para los que están acompañándonos por primera vez, son los mismos versículos que leímos, no vamos todavía a entrar a otros. Para los que nos están acompañando por primera vez o llevan pocas reuniones acompañándonos, yo quiero recordarles o decirles que nosotros como iglesia, en los últimos aproximadamente 4 meses, hemos estado estudiando y profundizando lo que fue o lo que es el Sermón del Monte. Uno de los sermones que Jesús dio, donde muestra un cristianismo aplicativo, donde muestra verdaderamente cómo nosotros debemos conducirnos para no vivir una vida religiosa, sino verdaderamente vivir un estilo de vida que le agrada única y exclusivamente a Dios. Desde Mateo 5 hasta Mateo 7, todo concierne a lo que es el Sermón del Monte. A partir de este momento, de este versículo 13, estamos ya llegando al final de lo que es el Sermón del Monte. Y el Señor ya va a empezar a concluir, ya va a empezar a colocar esos puntos sobre las íes. Como, bueno, esto fue lo que fue, y la idea no es tan lindo el mensaje, tan lindo como habla el Señor, tan hermoso esa palabra, pero nada de nada. Por eso entonces vamos a entrar a estudiar en los siguientes sábados, vamos a estudiar acerca de las dos puertas, de los dos caminos. Vamos a empezar a estudiar acerca del fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Vamos a empezar, vamos a estudiar también acerca de aquella persona, ¿cierto?, que edifica sobre la roca. Lo compararé como una persona que dice la palabra de Dios, sensata, ¿sí o no? Y entonces el Señor va entonces a llegar a la conclusión de lo que es este sermón. El Señor Jesucristo entonces está llegando al final y lo va a concluir de una forma magistral con los temas que vamos a tocar de aquí en adelante.
A tal punto es como el Señor ha hablado en este Sermón del Monte desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, que nos habla, que si usted no lo ha escuchado, yo le invito a que usted vaya a nuestro canal de YouTube y allí están todas las predicaciones de la serie El Sermón del Monte y se puede colocar al día. Entonces, es tanto la forma en cómo el Señor va a terminar y cómo impacta este mensaje en aquellos que lo están escuchando, en aquellos oyentes, que más adelante la misma palabra de Dios en el versículo 28 del capítulo 7, ¿cierto? Dice en la palabra de Dios que la gente se admiraba de la doctrina, se admiraba de la forma en cómo Jesús enseñaba. ¿Qué dice el versículo 28? De ahí del capítulo 7, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, son los últimos dos versículos, ¿sí o no? Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Dice siguiente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, mire lo tremendo en cómo la gente dice que se admiraba. Hay otras versiones que decían que quedaban atónitos, quedaban sorprendidos, quedaban paralizados, ¿cierto? La palabra que el Señor está utilizando ahí para describir lo que el Señor había hablado, lo que el Señor había enseñado en todo este Sermón del Monte. Pero ¿cuál es la razón por la cual las personas estaban admirados, atónitas, sorprendidas, por la ¿cuál era la razón? Y era porque, como dice el mismo versículo, ellos estaban admirados porque Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Jesús, la forma de predicar de Jesús era una prédica sencilla, no se complicaba. Pero la forma de predicar de Jesús era una forma fácil, porque se le facilitaba dar el mensaje, porque él era un hacedor, un cumplidor. Él vivía lo que decía. Si Jesús invitaba a que usted orara, a él no se enredaba explicando cómo era la oración. Él solamente explicaba su vivencia con el Padre. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús era sorprendente la forma en cómo Jesús enseñaba. Tenía una autoridad porque él era un hacedor y cumplidor de las demandas del Padre. Era obediente a las demandas del Padre. Porque como nosotros nos dimos cuenta a lo largo del Sermón del Monte, Jesús, cuando dice que él subió a la montaña y se sentó a hablar y empieza a hablar desde las bienaventuranzas, ¿sí? El Señor empieza esta enseñanza, ¿cierto?, confrontando ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. ¿Y qué confrontaba? Esa enseñanza que ellos daban, una enseñanza amañada, una enseñanza errónea, una enseñanza, ¿cierto?, que no le agradaba a Dios, pero que las personas creían que era la forma en cómo se debían de acercar a Dios. Hoy por hoy el mundo no sabe cómo acercarse a Dios, porque ellos creen que la forma en cómo acercarse de Dios es por pasos. Hago esto, hago lo otro, doy esto, meto esto, voy allí, voy allá, coloco esto. Pero el Señor, en el Sermón del Monte, desde Mateo 5:20, el Señor Jesús confrontó a los escribas y fariseos. En Mateo 5:20, Él los confronta con algo sorprendente. Y es, nosotros en este mundo estamos trabajando ¿para qué? Si somos creyentes. Porque queremos vivir una eternidad con Cristo. ¿Sí o no? Ahora, imagínense que aquellos que eran el referente de la ciudad, de ser los que buscaban a Dios, Jesús les dice que la justicia que ellos tenían para delante de Dios no era suficiente para heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús los confrontaba y a partir del capítulo 5, versículo 20, empieza a decir que esa justicia no es suficiente para heredar el reino de los cielos.
porque ellos tenían una interpretación de la palabra de Dios que les beneficiaba a ellos. Ellos buscaban una justificación por las obras. ¿Y obras qué? Externas. Obras que se vieran. Obras que aplaudieran, que dijeran, qué espiritual. Pero el Señor le está diciendo, esa justicia de estos hombres es una justicia que no satisface. Porque de labios lo adoran y lo buscan, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Lejos. Sus corazones estaban lejos de cumplir el verdadero mandato que Dios había mandado en su palabra. Lo dijimos antes, querida iglesia, los escribas y los fariseos no solo enseñaban una justificación por las obras, sino que descaradamente torcían la ley de Dios, llevando aún al pueblo a quebrantarla, porque la enseñaban de una manera errónea. Recuerde que hemos hablado muchas veces que los escribas y fariseos seguían muy al pie de la letra algo que se llamaba la costumbre. Y esa costumbre es la interpretación que ellos le dan a la palabra de Dios. Como por ejemplo, guardaráis el día sábado. Entonces, ellos en la costumbre de ellos tenían un manual de cómo hacer que eso se cumpliera. Y entonces, ¿qué decía? No debe de hacer nada. ¿Sí? Ese día no se puede cocinar, ese día no se puede hacer ninguna labor de trabajo, ese día no se puede prender fuego, no se puede lavar de cierta forma. Habían una forma en cómo ellos habían estipulado de cómo cumplir. Entonces, por ejemplo, ellos no se podían ver al espejo, porque si ellos al espejo se veían, ¿sí? Y se veían una cana y se la arrancaban, pecaron, infringieron la ley. ¿Sí? Ellos se les era prohibido en el día de reposo para poder cumplir. Ellos han dicho, no se puede recorrer más de cierta cantidad de pasos al día para no infringir el mandamiento de Dios. Entonces, por eso los veía caminando para todos lados contando los pasos. ¿Sí? Entonces, ellos le hacían más caso a la costumbre que a lo que originalmente Dios ordenó. ¿Y qué fue los encontrones más fuertes que Jesús tuvo con los escribas y fariseos y religiosos de la época? Que Jesús hacía milagros el día de reposo. Que Jesús le decía a un paralítico el día de reposo, le decía, toma tu lecho y anda. Y Jesús, al ser confrontado, le decía, ¿cómo tú el día de reposo, si tu buey no está, está en una cuneta o está atrapado, tú no le ayudas para salir? ¿Cuánto más no vale la vida de una persona? ¿Sí? Entonces, en la costumbre, ellos decían algo como, lo que el Señor quería decir era esto, pero estaba muy distante a lo que correctamente Dios estaba mandando con eso. Un ejemplo, lo que acabo de decir del día de reposo. ¿Comprendemos ahí ese? ¿Sí? Entonces, de esta manera, con esta forma en como los fariseos y los religiosos y los escribas de la época hacían entonces una justicia que era propia, que se ajustara a ellos y no la que Dios demandaba. Ellos, en paralelo a lo que Dios había mandado, ellos habían hecho una justicia propia, lo que a ellos les parecía. Y como lo hemos visto entonces en nuestras prédicas del Sermón del Monte, Jesús está denunciando y corrigiendo este asunto de justicias propias. Por eso las personas estaban admiradas, por eso las personas estaban atónitas, por eso las personas estaban estupefactas, perplejas, maravilladas con la enseñanza que Jesús estaba haciendo al ver que por fin alguien podía confrontar esa dura carga que los religiosos de la época estaban colocando encima del pueblo, pero que ni aún ellos eran capaces de cumplir, ni lo cumplían. Lo podían hacer
en las calles, orando, podían hacer sonar trompeta para entregar la ofrenda, para que la gente le diera, pero es solamente para que los vieran. Pero delante del Señor, el Señor dice, ese corazón no es, esa actitud no es la que a mí me agrada. Lo hacen es para que ustedes se den cuenta que lo están haciendo. Así que el Señor Jesucristo ya ha confrontado, hasta este punto del versículo 12, Jesús ya ha confrontado a sus oyentes con las enseñanzas torcidas de los maestros. Esa enseñanza que estos maestros de ellos les habían dado. Ahora entonces, ellos debían tomar una determinación. Debían escoger entre la justicia imperfecta de los fariseos o la justicia perfecta expuesta por Jesús en el Sermón del Monte. Ellos tenían que escoger. Y eso es lo que el Señor va a empezar a hilar en los siguientes versículos de aquí hacia abajo. Y es esto justo también lo que Dios quiere que pase con nosotros. No solamente es que yo les esté contando historia de algo que pasó allá, pero dice que la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Y es eficaz, ¿sí? Y es la misma ayer, hoy y para siempre. Así que lo que Dios quiere, con lo que hoy estamos hablando, con lo que hemos enseñado en estos últimos 4 meses, lo que Dios quiere que pase con nosotros es que después de haber estudiado o escuchado este mensaje del Sermón del Monte, tomemos la decisión de cuál tipo de justicia nos va a definir a nosotros, que también estamos escuchando el mensaje. O tomamos la justicia imperfecta de los fariseos, o lo de que el mundo nos impone o nos muestra, nos enseña, que a la verdad es muy tentadora, o la justicia perfecta y expuesta por Dios. Tenemos que tomar la decisión. Porque en este Sermón del Monte nosotros ya hemos escuchado, por ejemplo, en los primer capítulo 5, hemos escuchado acerca de las bienaventuranzas, que describen las características que debe tener un hijo de Dios. Que debemos de ser pobres espiritualmente, que debemos estar en bancarrota espiritual para heredar el reino de los cielos, que debemos dolernos por nuestro pecado y por nuestra impotencia. Ya también nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, que como hijos de Dios, usted y yo tenemos que impactar el mundo siendo luz y siendo sal. Lo dice en Mateo 5. Jesús también nos ha enseñado a la par en este sermón, nos hace un llamado a ser unos cumplidores de la ley moral de Dios, pero que lo hagamos como, no como los fariseos, sino que lo hagamos de corazón, no de meros actos externos, sino que verdaderamente lo hagamos con una actitud correcta. Él nos manda a amar a nuestros enemigos. Él nos manda o nos invita a que practiquemos una vida devocional, ¿cierto?, que le agrade a Él y no para ser vistos. Que en el momento de usted orar lo haga para Él, no para que el de lado escuche cómo ora usted. Que cuando usted practique su vida devocional, cuando usted haga ayuno, ¿cierto?, no le vean su cara para que le pregunten qué le pasa y usted tenga que decir que está ayunando. Que cuando usted vaya a dar limosna, ofrenda a la iglesia, que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que está haciendo la izquierda. Jesús, entendamos que en el Sermón del Monte, Jesús ha subido los estándares entregados en el monte Sinaí. ¿Sí? Todo esto el Señor los ha subido. ¿Y qué es lo que pasa? Ya hemos escuchado el Sermón del Monte. Y esto a nosotros nos hace una sombra de lo que fue en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios entregó la ley. Y después de entregar Dios la ley, Dios ¿qué le dice al pueblo? He puesto delante de ti el bien y el mal, ¿cierto? ¿Y qué les empieza a decir? Hagan el mal, escojan, sean temerosos de Jehová, sigan mis mandamientos, hagan mis estatutos, porque o si no, ¿qué? Moriréis, pereceréis. Y el Señor empieza a hablar. Lo mismo está haciendo Jesús aquí en el Sermón del Monte. Él ya expuso la forma en cómo un cristiano debe de vivir. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Es colocado delante de ustedes 2 caminos. Hay 2 puertas, una estrecha con un camino estrecho que conduce ¿a qué? A la vida. Pero hay una puerta ancha con un camino ancha que conduce ¿a dónde?
a la perdición. Escojan ustedes, tomen la decisión. Por eso el nombre del tema es ¿cuál puerta vas a tomar? ¿Cuál puerta vas a escoger? ¿Qué camino vas a recorrer? Porque no puede ser que usted esté por un camino y luego usted quiera brincar al otro lado. No se puede. Usted no puede querer echar por un mismo camino para ir a dos lugares que son totalmente equidistantes. Entonces, ahora miremos a qué nos está llamando el Señor en el día de hoy. Lo primero que el Señor nos va a invitar en este día, en el versículo 13, es entrar por la puerta estrecha. Sí, Él nos está diciendo entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Qué dice el 14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor nos está llamando a nosotros a que entremos por la puerta estrecha. Y cuando nosotros nos vamos a la raíz griega de este entrad, que dice el versículo 13, cuando el Señor nos dice, es que el Señor nos está recomendando, nos está diciendo, entrad por la puerta estrecha. Él nos está recomendando y nos está diciendo qué hay al final de uno y qué hay al final del otro. Nosotros tenemos que ser conscientes, no hay sino dos caminos, no hay un tercer camino que a lo último nos desvía a la puerta que queremos. Eso es lo que hoy quiere vivir la sociedad. Un tercer camino hecho a través de ¿qué? Una propia justicia. Entonces la palabra griega que describe este entrar sugiere una acción urgente. Si usted se va a la interlineal, dice la interlineal que esta palabra entrar es entrar por un asunto importante, un asunto urgente. Esta es una invitación a entrar que nos hace el Señor que no puede dar largas. No le podemos dar largas. No le podemos nosotros dar largas. Lo que el Señor nos está diciendo prácticamente hoy, ¿cierto? Mire lo que está ya subrayado. Entrar por la puerta estrecha, el Señor está diciendo es, entren, pero háganlo rápido, sin demora, de inmediato, no se demore más, no le dé más largas al asunto, entre ya. Señores, nosotros no sabemos cuándo Cristo va a regresar. Y usted no sabe cuándo usted va a partir a la presencia de Dios. Muchos creerán, estoy muy joven, tengo mucho mundo para disfrutar, tantas cosas para conocer, tanto deleite que quiero darme, que las cosas de Dios podrán tardar un poco más. Las cosas de Dios son ¿para quién? Para mi abuela, para mi mamá, para la gente ya mayor, ya. Pero el Señor hoy nos está diciendo a nosotros, entre ya. Entre ya. Tenemos que elegir entre entrar por la puerta de la justicia de los fariseos o la puerta de la justicia que Él acaba de exponer en el Sermón del Monte. Él nos está haciendo una recomendación. Él nos dice, entrad por la puerta estrecha. Querida familia, la puerta de la justicia de los escribas y fariseos, escúcheme bien, la puerta de la justicia de los escribas y fariseos es la puerta ancha. Y esta puerta no es exclusiva de ellos. No es exclusiva de ellas. Es la puerta de la justicia de toda religión humana predicada. Algo que no lleva a la acción, algo que es neutro, algo que es imparcial, algo que es superficial, sin necesidad de involucrar nuestro corazón. Solo recordemos, por ejemplo, la regla de oro. ¿Se acuerda la última prédica que yo estuve dando acerca de la regla de oro? Cómo la filosofía o el helenismo de la época predicaba la regla de oro. Lo que Jesús estaba diciendo ahí no era nuevo para lo que ellos estaban escuchando, pero sí la forma en cómo Él la direccionó. Cuando nosotros hablamos de la regla de oro, ¿qué decimos? No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Pero ojo que eso no fue lo que el Señor estaba diciendo en el versículo que era, 11, 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerla vosotros con ellos. Mire el estilo de vida que Dios nos está enseñando a que sigamos y que Jesús nos está recordando.
Señores, acá estamos hablando de todo menos de religión. Acá estamos hablando de un estilo de vida que le agrade a Dios. Un estilo de vida que lo vivamos de corazón. Entonces, por eso yo digo que el estilo, esta justicia que predicaban los fariseos, no es exclusiva de ellos. Eso es lo que hoy enseña todo este humanismo predicado muchas veces aún desde los púlpitos. La filosofía entonces, Dios, Señor Jesús nos enseña es hacer a los otros lo que yo quiero que hagan. Y eso era lo diferente. Nos lleva a ¿qué? A hacer. No a ser neutros, ni negativos, ni imparciales. A hacer algo. ¿Qué dice el Señor que tiene que hacer usted con sus enemigos? Ámelos. El Señor no le diga, quédese quieto, no importa. Desde que no le estorbe, pues tampoco le estorbe. Eso es lo que hoy nos enseñan eso. Sí. Pero ¿qué dice el Señor? Búsquelo. ¿Qué dice el Señor? Hable con Él. Desarme su corazón. Pero eso es lo difícil. Ya, si la persona es que ni lo quiere ver en pintura y no se deja hablar, ya es otro cuento. ¿Sí? Pero usted tenga su corazón tranquilo delante de Dios. Tenga su corazón tranquilo delante de Dios. Entonces, la puerta de la justicia de los fariseos es amplia, tan amplia como todas las cosmovisiones existentes en este mundo. Y ya les voy a explicar acerca de esto. El pasaje entonces nos dice que esta puerta es amplia, que su camino es ancho y muchos entran por ella. Dice, muchos entran por ella. La multitud entra por ella porque es una puerta hecha ¿qué? Al antojo y a la medida de cada quien. Porque es una justicia ¿qué? Propia. Es una justicia propia. Y esto es algo que se vivía en la época de los fariseos y es algo que se vive hoy en día. Recordemos qué era lo que ellos creían. Ellos creían que si hacían algunas obras, entrarían en el reino de Dios. ¿Sí? Si yo guardo esto, si yo hago esto, si yo hago esto, entonces yo entraré en el reino de Dios. No me importa mi corazón, no importa la actitud con lo que yo lo hago. Si yo hago eso, ya entro en el reino del Señor. Algo no muy distante a lo que hoy se vive. Pues hay personas que piensan que por dar un mercado, hay personas que piensan que por rezar 3 Padre Nuestros, hay personas que piensan que por hacer obras van a heredar el reino de los cielos. Y esto no es verdad. Es más, yo les digo, hagamos una tarea. Hay una forma, en YouTube yo he visto una forma de evangelizar. No me acuerdo en este momento el nombre de la persona, pero es una forma de evangelizar que le hacen la pregunta, le dicen, ¿crees en Dios? Y le dicen que a dónde va a ir. Entonces, hagamos una tarea. Vamos a la calle. Vaya a la calle, ¿sí? Y pregúntele a las personas, ¿para dónde creen que van a ir una vez mueran? Pregúntele a sus familiares. Es más, si yo les pregunto a ustedes aquí mismo, ustedes me dicen, pues, ¿para el cielo? ¿Sí o no? Y yo digo, eso espero. Pero pregúntele, vaya a la calle. Gente que no viene a la iglesia, pregúntele, ¿usted cuando se muera para dónde va? Bueno, a no ser que sea una persona que no crea ni en cielo ni en tierra, ¿cierto? Una persona que tenga un estándar de, ¿no? Que crea, ¿cierto?, en algo. La respuesta de ellos va a ser ¿para dónde? Para el cielo. Pero ahora pregúnteles, ¿por qué creen eso? ¿Usted por qué cree que va para el cielo? ¿Usted por qué cree que va para el cielo? La respuesta serán tan amplias como las opiniones que ellos mismos u otras personas han sembrado en ellos. Y por lo general, estas opiniones están formadas por el tipo de justicia que cada uno tiene en su mente. Hoy la gente cree que es buena. Cree que porque no atraca un banco,
cree que porque no mata a una persona, cree que porque no roba, ¿cierto? Es buena. Pero ¿qué aquello del odio? ¿Qué aquello del rencor? ¿Qué aquello de la mentira? No es que son mentiras blancas. Hay colores para las mentiras, ¿cierto? Entonces, es decir, porque no son tan malos o porque son personas, ¿cierto? Menos malas que algunas otras, ¿sí? Uno dice, no, pues, ¿qué? Si usted, no, yo soy más bueno que Adolfo Hitler, ¿sí? O yo soy más bueno de, póngale el nombre que usted quiera poner a una persona que usted tenga en mente. Muchas veces nosotros nos comparamos, y esa es su justicia, ¿sí me hago entender? Esa es su justicia. Yo por lo menos voy a la iglesia. Esa otra porquería ni siquiera busca a Dios. ¿Sí? Entonces, usted por solamente pensar así, esa es su justicia, y por eso usted cree que usted va para el cielo. ¿Sí o no? ¿Correcto hasta ahí? Entonces, es decir, porque no son tan malos o porque son más las cosas buenas que las cosas malas que hacen. Y recuerde lo que yo dije la semana pasada acerca del versículo 11, si no estoy mal, o 10. Si vosotros siendo malos, oiga la radiografía que hace Jesús de nosotros, ¿sí? ¿Qué dice Jesús de nosotros? Está hablando acerca de la oración. Y Él nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nosotros siendo malos, en otros todavía hay cosas buenas. Y hay veces esas cosas buenas creemos que son más grandes que las malas y que eso es lo que nos va a llevar a nosotros a heredar el reino de los cielos. Entonces, todas las personas tienen una opinión de lo que es o significa la justicia de Dios. Y ese es el problema de hoy en día. Todos tienen una propia justicia de cómo creen ustedes que le agrada a Dios las cosas. Pero pregúntese usted, si lo que usted está pensando en su mente que le agrada a Dios, ¿eso es lo mismo que muestra la palabra de Dios? ¿Eso es lo mismo que está en la Biblia? ¿Eso es lo que muestra la palabra de Dios? ¿O eso está solamente en su mente? ¿Está usted alineado con su forma de cómo cree usted que su justicia es la justicia que le agrada a Dios? ¿Está alineado con lo que está en las verdades, en la palabra de Dios? Los fariseos se inventaron su propia justicia pensando que si Dios los aceptaría, las personas allá afuera, o incluso muchas que están aquí, también piensan así. Los fariseos creían, ¿cierto?, que su propia justicia, Dios los aceptaría. Y así piensan también las personas que están afuera, que no hacen parte de una iglesia. Y aún muchas veces dentro de las iglesias también tenemos el mismo problema. Hay en nuestra cabeza tipo de justicias que creemos que a Dios le agrada. La gente o usted podrá pensar, yo no tengo que estar orando todo el rato. Yo no tengo que estar congregándome cada fin de semana. Yo no tengo que leer tanto la Biblia. Yo no tengo que vivir en una santidad tan tremenda o prácticamente ser un mojigato. Y esa es la justicia que usted se está creando en su cabeza para creer usted que así usted le agrada a Dios. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo dejarme la montar de las más personas, después todo el mundo se me va a montar. ¿Sí o no? Yo no tengo por qué estar pidiendo perdón a alguien que ya me ha ofendido a mí. Yo no me puedo dejar adoctrinar por las cosas que dicen en la iglesia. Está bien que la iglesia diga algo, está bien, suena muy bonito, pero yo tengo mi propia fe y mi propia forma de ver. Yo vivo, como dicen por ahí, yo vivo mi fe a mi manera. Yo creo a mi manera y tengo una conexión maravillosa con Dios. ¿Sí o no? Tengo una conexión maravillosa con Dios. Hombre, uno dice, ¿cómo puede ser eso? Sí, gente que ni lee la Biblia, que ni ora, gente que tiene un odio tremendo en sus corazones, una gente que es incorrecta con sus taxes,
con sus pagos, cuando tiene la oportunidad de llevarse en los cachos a alguien, se lo lleva. Dice, yo tengo mi forma de comunicarme con Dios y vivo pleno. ¿Sí? Entonces, ojo, he aquí lo importante de estar en una iglesia donde le prediquen a uno la verdad. Porque yo les voy a decir algo. Que a uno le digan la verdad, eso duele. Eso no es bueno. ¿A usted le parece que usted se saque el tiempo para arreglarse en la mañana, se compre la pinta para su cumpleaños, se mande a peinar, se corte el pelo y se haga todo lo que tenga que hacer y después alguien lo vea, alguien que lo quiera y le dice, hermano, ¿usted qué empayasada se pegó? Usted eso le va a doler. Pero si uno es objetivo, uno dice, literalmente, qué desastre se hizo. ¿Sí? La verdad incomoda. Por eso cuando a mí me dicen que es que se sienten mal por la forma en como la iglesia está predicando, yo digo, gloria a Dios, porque es que yo no estoy predicando acá para que usted salga contento. Yo estoy predicando aquí es para que usted se confronte a la luz de la palabra de Dios y verdaderamente usted sea salvo y cambie su forma de vivir. Cambie su forma de vivir. Eso puede incomodar, eso puede doler, pero es la única forma que nosotros podemos cambiar. Dígame, cuando usted iba en el camino equivocado y sus amigos alcahuetas siempre decían, hágale que vamos bien, vamos bien. Solamente aquel que le dijo la verdad, por mucho que le doliera, fue el que llevó que usted pudiera girar su vida para el camino que tendría que caminar, que tiene que caminar. La tarea de nosotros como iglesia es predicar la verdad, decirle a la gente cuán perdida está. Yo le puedo decir a una persona que me diga que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, pero que tiene una comunión especial con el Señor. ¿Yo qué le voy a decir? Le voy a decir, amén. No. Pero tampoco pues lo va a destruir, decir, y usted es un hijo del infierno. No, tampoco. Pero sí a través de la palabra enseñarle qué manda el Señor para tener una buena comunión con Él. ¿Qué manda el Señor en su palabra para verdaderamente entrar en su presencia? Mire, yo le voy a decir algo. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Muchos pueden tener justicias creadas en sus mentes, pero si no es la justicia de Dios, mire lo que dice acá. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Vaya, pregunte usted ya afuera si esa gente va para dónde. ¿Para dónde van? Que para el cielo todo el mundo. Pero a sorpresas que nos vamos a dar el día que lleguemos. A sorpresas que nos vamos a dar. Personas que creemos que allí van a estar y no van a estar. Y personas que no tenían que estar y allí van a estar. Pero eso está en la soberanía de Dios. Pero que tenemos que estar alineados a la palabra de Dios, tenemos que estar alineados a la palabra de Dios. Eso no es ni con filosofía, ni lo que a mí me parece, es que lo que más se alinea con lo que es la onda de hoy. No, nada. Palabra de Dios. Por eso algo que nos trajo a nosotros la Reforma Protestante es que la sola palabra de Dios. Solo palabra. Lo que diga la palabra de Dios. No es lo que diga Mauricio, no es lo que diga MacArthur, no es lo que diga, póngale el nombre del pastor que usted esté diciendo, Paul Washer, póngale en otro nombre, Benny Hill, el que usted escuche. ¿Hay gente que escucha a Benny Hill? ¿Sí o no? Que si es bueno. Solo palabra, ¿sí o no? Y con eso lo va a filtrar. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Iglesia, por favor, no seamos altivos. No seamos soberbios, que con el concepto que usted tiene de justicia, usted va a entrar en la presencia de Dios. Yo sé que ustedes no son perfectos, como yo tampoco lo soy. Lo que nos lleva a nosotros a ver este sermón del monte es la incapacidad de cumplir la ley como Dios la está explicando, como Jesús la está explicando. Y hay ahí la necesidad de un intermediario. Porque no somos capaces, pero Cristo Jesús es nuestro intermediario. Así que entonces esta puerta de la justicia propia
llámese como se llame, es amplia, adquiere muchos nombres, muchos matices, es incluyente, no excluyente. Todo el que quiera, venga, amor es amor. Venga, eso es de que no nos lastimemos, todo va bien. Pero muchos entrarán por esa puerta y transitarán por ese camino. Y qué pena, así le suene muy feo, pero su final es un camino de muerte. Su final es un camino de destrucción. Su final es un camino de desesperanza. Su final es un camino de ¿qué? Que van directo ¿a dónde? Al infierno. Ahora, la puerta a la que Jesús les invita, que es que estoy diciendo cómo cree la gente, pero es que mire el mensaje de Jesús. Ay, pastor, es que usted es muy fuerte. Hable del amor. Sí. El Señor nos está diciendo, esto es lo que hay. Ya les expliqué la puerta amplia y el camino amplio. El Señor desde el principio por amor nos está diciendo, hijos míos, entrar por la puerta estrecha. La puerta a la que Jesús nos está invitando a entrar era la justicia que Él venía explicando en el Sermón del Monte. Aquella justicia que procede de unas motivaciones correctas de corazón. ¿Sí? Y entendamos algo, esta puerta, ¿qué dice? Que es ¿qué? Angosta, es estrecha, porque solo se admite la justicia de uno solo. ¿Qué encontramos en la puerta ancha? No importa la cosmovisión que usted tenga, todos van para adentro. No importa la autojusticia que usted tenga, hágale que todo sirve, hágale. Muchos son los que entran, hágale. Pero ¿para dónde van? Perdición. Pero la del Señor, la que Él nos está recomendando es la estrecha. Donde dice, donde no vale ningún otro pensamiento, ninguna otra justicia. La puerta es angosta porque solo se admite la justicia de uno, y es la justicia de Jesús. No hay lugar para la justicia de otro, porque toda justicia del hombre es chueca y está contaminada por lo que pasó allí en el Edén. Está contaminada de la mancha de pecado. En el Evangelio de Juan, si usted se va a Juan 10:9, ¿qué dice Juan 10:9? Mire lo hermoso cómo se articula los evangelios, el mensaje. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. Ahora, Señor, la puerta estrecha, ¿cuál es la puerta estrecha? Es la pregunta, ¿cuál es la puerta estrecha? Pero es que Juan ya nos dijo que yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es nuestra puerta. Él nos está invitando a pasar ¿por dónde? Por Él. Esa es la bendición del Evangelio. Señala, muestra la realidad, pero te muestra una esperanza. Y la esperanza es, entre por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es Jesús. Y Jesús dice que el que entrara por él, el que entre por él será salvo. ¿Concuerda con lo que estamos hablando aquí en Mateo? Que dice que el que entrare por la puerta estrecha, ¿qué encontrará? Vida. ¿Cierto? Dice que el que entrará, ¿qué? Hallará vida. ¿Y qué más nos dice a nosotros, por ejemplo, Juan 14? El versículo que estamos estudiando hoy nosotros nos habla de puerta y nos habla de ¿qué? ¿De qué? Puerta y camino, gracias. Puerta y camino. ¿Qué dice Juan 14, 5, 6? Juan 14, 5, 6 nos dice a nosotros lo siguiente. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Usted no sabe cuál es el camino. Pues ya sabemos que el camino es angosto. Pero el camino dice que Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Solo Jesús. Otra verdad que nos deja a nosotros la Reforma. Solo Jesús. No hay ningún otro intermediario para nosotros llegar al Padre.
no hay santo, no hay virgen, no hay escapulario, no hay estampita, no hay nada. El único que nos puede acercar al Padre es Jesús. La puerta y el camino es ¿quién? Jesús. Esta puerta y este camino que es Jesús es angosto, porque no hay otro solo, sino Él, porque Él es la puerta, Él es el camino, y saber esto es maravilloso, que Él lo es todo. ¿Qué está diciendo el Señor? Tómenme a mí, déjenme que yo, la justicia que estoy exigiendo es que sea mayor que la de los escribas y fariseos, y solamente entrando por mí la pueden encontrar. Familia, entendamos que esa puerta y ese camino es angosto porque allí no se acepta a nadie en masa. Allí se entra ¿qué? Uno a uno, porque es estrecha. Y no se puede entrar ni transitar con las justicias propias. No hay espacio para estas. Allí no es que mi mamá me trajo, mi hermano, mi primo, no, eso es usted y Jesús. Usted y la puerta. No hay ninguna otra. Entendamos que esa puerta entonces se entra uno por uno. Esta puerta y este camino es angosto porque no hay espacio para opiniones ni creencias personales. Usted no puede llegar ante esa puerta y decir, es que yo creo. No, no, no. Y si usted cree, llegó por donde no era. ¿Sí? Si usted cree, ya usted, desde que usted diga yo creo, es que usted tomó el camino que no era y está tocando la puerta que no es. Porque ante la puerta que es Cristo, nosotros quedamos desarmados, totalmente desarmados. Esta puerta, escúchenme bien, esta puerta y este camino tiene nombre propio y solo uno: Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre. Amén. Así que, querida iglesia, hoy Jesús te está llamando a entrar por la puerta que es Él, la puerta angosta. Hoy Jesús te está llamando a entrar por la puerta que es Él. Entendamos que nunca podremos ver el rostro de Dios si seguimos confiando en nosotros mismos. Nunca podremos nosotros ver el rostro del Señor si creemos que es por nuestras obras. Nunca veremos el rostro de Dios si seguimos nosotros confiando en algo o en alguien aparte del Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia. No el Jesús que usted armó en su cabeza. El Jesús que la Biblia nos muestra. No hay otra forma de poder nosotros ver a Jesús. Cada día entendamos algo, familia. Cada día que pasa, usted y yo estamos más cerca de la muerte. Cada día nos estamos acercando más al momento que usted y yo tenemos que partir a la presencia de Dios. O nos estamos acercando a que Cristo venga. Hoy Jesús te llama con bondad. Hoy Jesús te llama con urgencia para que entres por la puerta, para que le sigas por un camino que es angosto, que no está determinado por ti, ni por tus pensamientos, ni por tus amigos, ni por tus familiares. Para entrar por esta puerta a la que el Señor nos está invitando a que usted y yo entremos, debemos de abandonar entonces nuestra vida de pecado. Tenemos que poner nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros deseos a los pies de Jesús. Tenemos que renunciar y negarnos a nosotros mismos. Y por eso es complicado, por eso es difícil. Dejemos las cargas, dejemos las culpas en el umbral de esa puerta y atravesemos la puerta que es Jesús. ¿Y sabe cómo se llama este acto de hacer eso? De abandonar tu vida de pecado, de negarte a ti mismo, el de querer vivir para Cristo. Eso se llama arrepentimiento. Y has de entrar por fe, por esa puerta, y seguir el camino por fe. Y si esa fe es real, es una fe que se someterá
de corazón a la voluntad de Dios. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos, termino diciéndoles lo siguiente. Dejemos nosotros de jugar al cristianismo. Esforcémonos disciplinadamente en los medios de gracia que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, para que Él obre poderosamente y para que forme el carácter de Cristo en nosotros. Vayamos a diario a la Escritura para conocer su voluntad. Sometámonos a Dios y luego en nuestro diario vivir nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No juguemos más al cristianismo, no esperemos un mañana. Jesús nos está invitando a que entremos urgentemente por esa puerta. Así que les pregunto, y con esto finalizo, ¿por cuál puerta vas a entrar? ¿Qué camino vas a recorrer? El destino estará sujeto, tu destino estará sujeto a la puerta por la cual entres. Pues Jesús te está invitando en el día de hoy que entres por la puerta angosta, pero Él no te puede obligar. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y oremos a Dios. Señor Dios, Padre Santo, qué maravilloso ha sido poder estudiar y escuchar todo este sermón del monte. ¿Cuánto nos puede confrontar nuestra forma de vivir? Nos podemos dar cuenta, Señor, lo imposibilitados que estamos, Señor, en poder cumplir los estándares que tú nos demandas. Jesús, te necesitamos a ti. Jesús, necesitamos entrar a través de ti. Jesús, permítenos escuchar tu palabra, permítenos escuchar tu invitación a entrar por la puerta. Y como esos hijos, como esos escogidos, como esos apartados, respondamos a ese llamado, Señor. Ayúdanos a que al escuchar la voz de mi pastor, yo como su oveja, obedezca y le siga. Porque así como el pastor cuando se para a la puerta del redil y llama a sus ovejas por su nombre, ellas lo escuchan y le siguen. Hoy, iglesia, Jesús está hablando. Jesús está diciendo, entra por la puerta estrecha. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el único que te puedo llevar al Padre. Señor, queremos seguirte, no queremos seguir jugando al cristianismo, no queremos seguir recibiendo tu palabra, Señor, y no queriendo renovar nuestra mente, Señor. Basta ya de filosofías humanas, basta ya de autoconceptos erróneos creados tal vez por lo que este mundo ha implantado en mí o por lo que yo he vivido. No hay autosuficiencia en mí, Señor, porque por más que yo me quiera esmerar, por más que yo quiera hacer, no podré heredar el reino de los cielos, porque es un regalo que solamente tú das, Señor. Y tú nos enseñas que lo único que sirve es tu justicia. Porque bien claro lo dice Mateo 5:20, que si nuestra justicia es como la de los escribas y fariseos, traducido a hoy, si nuestra justicia es como la justicia de este mundo, que muestra un amor, que muestra una tolerancia, muestra un supuesto respeto, no servirá para entrar al reino de los cielos. Por muy hermosa que pueda sonar a nuestros oídos, por muy poética, por muy romántica, lo único que nos llevará al reino de los cielos es la justicia
de Cristo Jesús. Jesús está en ese lugar, invitándote, hijo de Dios, para que te esfuerces en las disciplinas y medios de gracia para poder acercarse a Dios y para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Jesús está aquí en este día invitándonos, hablándonos, exhortando a sus hijos, a sus ovejas, a que entren por la puerta y heredemos la vida eterna. Heredemos la vida. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has hablado, Señor. Y hoy te pedimos algo, Espíritu Santo de Dios. Coloca en nosotros el querer y el hacer. Porque en mí muchas veces está el querer, pero a veces en el hacer me quedo corto. Ayúdame a negarme a mí mismo y tomar mi propia cruz y seguirte a ti, Señor. Quiero seguirte, Jesús. No quiero vivir un cristianismo teórico. No quiero vivir un cristianismo hipócrita. Quiero vivir un cristianismo real. Quiero vivir un cristianismo que me lleve a impactar y a mostrar la luz de Cristo. Te lo pido, Señor. Ayúdanos. Escucha las oraciones de esas personas que están aquí, que se les dificulta perdonar, que se les dificulta ser rectas, que se les dificulta decir la verdad. Señor, tú conoces los corazones de las personas que están aquí. Por cuántas cosas han pasado. Tú los conoces, Señor. Pero si están aquí escuchando, Señor, tú a ninguno has amarrado a la silla. Cualquiera se pudo haber ido, pero tú, Señor, los has dejado en este lugar para escuchar esta palabra. Escucha lo que el Señor hoy está diciendo. Entra por esa puerta, porque si tú te obstinas en seguir en el camino amplio y entrar por la puerta amplia, estas palabras resonarán en la eternidad, cuando allí te encuentres delante del Dios Todopoderoso. No tendrás palabras para decir, nadie me lo dijo. Hoy lo has escuchado, hijo de Dios. Conviértete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje de ese reino anunciamos hasta que Él venga. Te doy gracias, Padre. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios.